Hola, sean bienvenidos todos. Hoy hablaremos del caso de Foncolpuertos. Hoy me encuentro con Fernando Lozada, Caterina Alvis y quien les habla, Andrés Valente. Bueno, para empezar a hablar de Foncolpuertos debemos tener en cuenta Colpuertos. La ley 154 de 1959 creó la empresa Puertos de Colombia, asignándole como función principal la administración centralizada de los puertos y otorgándole el monopolio de carga. Esta empresa tuvo problemas de ineficiencia y sobrecosto en la década de 1980 y tuvo pérdidas durante 7 años. En dos obtuvo utilidades y en uno de ellos su balance financiero fue de cero. Durante 1989, la empresa reportó su peor balance de la década, con pérdidas superiores a los 14.300 millones de pesos. Eh, la ley primera de 1991 planteó un nuevo marco legal e institucional del sector portuario, concentrado el papel del Estado en la planeación y regulación y determinó liquidar Colpuertos, autorizando la creación de un fondo encargado del pasivo pensional de la empresa en liquidación. La empresa Puertos de Colombia fue liquidada en 1991 y en 1992 se creó con Colpuertos para manejar las reclamaciones laborales. Estas comenzaron a hacerse efectivas entre 1953 y 1998. Eh, Colpuertos fue privatizado el 13 de septiembre de 1993. El presidente de la República, César Gaviria, hizo entrega oficial del manejo de los puertos a sus respectivas sociedades portuarias regionales, empresas con participación mayoritaria del sector privado. La reforma portuaria en los 90. El objetivo de la Ley Primera de 1991 fue la abolición del monopolio estatal, modernizar el sistema, reducir tarifas y mejorar la eficiencia portuaria. La creación de Foncolpuerto. El Fondo de Pasivos de la empresa Puertos de Colombia empezó a operar a finales de 1992 para que atendiera las obligaciones con los trabajadores de Colpuertos y para que mantuviera el pago de sus mesadas pensionales. Este tránsito fue tan infortunado porque se hizo de manera desordenada, sin respetar los archivos que eran la base para el reconocimiento de los derechos prestacionales de los trabajadores y todo lo que correspondía a la infraestructura física de la vieja Colpuerto. Eh, en este en Foncolpuertos hubo un proceso de corrupción, una multa de 96 mil millones y 8 años de prisión que le imponen al autor intelectual del robo, que se trata de Hernando Rodríguez, el gerente liquidador de Puertos de Colombia, que aprovechó su cargo y realizó uno de los mayores desfalcos de los últimos años en el país. Y pues así se robaron a Colpuertos. Esto, seducidos por la posibilidad de obtener dinero extra e incrementar sus mesadas pensionales, los trabajadores y pensionados, en complicidad con abogados y directivos de Colpuertos y el Fondo Pasivo Social, habilitaron un fraude de 10.000 millones de pesos al Estado. Bueno, como todos sabemos, el caso de Foncolpuerto fue un caso en el que la corrupción aquí en Colombia ganó y en el que el número de personas fue grande porque entre un grupo de empleados públicos y del común fueron condenados por falsificar documentos públicos, prevaricato, peculado por apropiación y concierto para delinquir, ya que ellos cobraban de forma fraudulenta las pensiones de la liquidada empresa del Estado Puertos de Colombia a través del fondo de pensiones que tenía Foncolpuertos. Gracias a que la Fiscalía, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, pudo lograr investigar y se dio cuenta de que se iban a desembolsar cerca de 2 billones de pesos colombianos y pues gracias a esto detectaron aproximadamente 1.000 lautas de conciliación fraudulentas. La Fiscalía actualmente ha acusado a cerca de 39 personas por concierto para elegir
fraude procesal, estafa agravada y falsedad ideológica agravada por el uso, por el uso de estos. Las condenas fueron grandes, sí, siempre, porque el 14 de agosto de 2008 5 personas más fueron juzgadas por el desfalco de Foncolpuertos. En esta se dio, digamos, como que una especie de sanciones de multas después de obviamente recibir la condena. Para empezar, estuvieron el señor Reiner Enrique Cuesta Cueño, que fuera condenado a 9 años y 5 meses y deberá pagarle 1.149.000 millones de pesos al Estado colombiano. Está el señor Salvador Atuesta, quien en ese momento es era el gerente liquidador de Foncolpuertos, que fue condenado a 11 años y 8 meses de prisión y debe pagar 610 millones de pesos colombianos como multa. Está la señora Gladys Marina del Castillo, que fue condenada a 7 años, Carmen de Socorro Peña, 12 años y 8 meses, Carlos González, 14 años y 5 meses, Eddie José Padilla, 4 años y 7 meses, e igualmente Julio César Moreno con 4 años y 7 meses. Pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre todos estos fueron, digamos, condenados diferentes abogados que estaban infringiendo también un delito y haciendo pues pasar estos documentos falsos y aprobándolos. Como podemos ver aquí en la lista de nombres y también luego sigue la siguiente diapositiva, podrán encontrar, digamos, las condenas a diferentes personas por prevaricato y peculado por apropiación, que en cursos que se encuentra el señor Luis Carlos Santillo Sanjuelo, Ramón Antonio Orozco Castro, Clodomiro Enrique Martínez Bernán, Iván Pulesio Donado, Reinaldo Rafael Maldonado Rojano, Villan Elvira Suárez Belgano y Roberto Castro Martínez. En la siguiente diapositiva también pueden encontrar otras pocas personas que también fueron condenadas, pero estos fueron por, además de peculada por apropiación, fueron también, digamos, sentenciados por agravación a la favor de terceras personas, como la señora Mirna Alexia García Piña, Luis Remerberto Torres Ramírez, Rafael Carmona Morales, Dar Enrique Castaño Ocio y Manuel Gómez Bermúdez. Buenas tardes, buenos días. Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a las preguntas que dejó el profesor César planteadas en el trabajo. Con base en ideas sacadas de los documentos académicos de ellos en ese semestre y de 4 artículos de encontrados grupalmente en base de datos, al menos uno por cada integrante, diga planteamientos teóricos que coincidan con las particularidades del caso de corrupción senador. Bueno, nuestra primera es en el artículo periódico del Tiempo nombrado con Colpuertos, un fondo sin fondo, manifiesta como una oportunidad que fue estudiada por los autores intelectuales. Analizó la oportunidad, entre comillas, que existía en el monto y el analizar la dimensión de esta estafa. Reúne una serie de personas que, por consiguiente, también tenían la misma tendencia de delinquir. Casualmente, abogados que aplican la ley de la flexibilidad de la misma ley, pero en este caso rompieron dicha ley y organizan un concierto para delinquir. Tenían que tener todos algo en común, desde lo individual o lo colectivo, o conocerse de antes para poder orquestar esta melodía macabra contra el heraldo público en Colombia. La parte teórica es, por lo tanto, cuando un sociólogo se propone explorar un orden cualquiera de hechos sociales, debe despojarse por considerarlos bajo un aspecto en que se presente aislados de su manifestación individual, que en las reglas del método sociólogo. Tenemos el otro punto, que es el inicio del escalable con puertos se notó en los años 90, en donde la crisis administrativa y financiera que estaba sufriendo debido a su gran planta de personal. Estas empresas se volvieron fortines políticos, donde pagaban votos por el trabajo, convenciones colectivas que limitaban la eficiencia y la productividad de la empresa, y en especial de sobrecostos en los servicios que prestaban. Hicieron que esa próspera empresa del Estado cayera en desgracia. En este punto no se asegura que haga parte de una gran estafa de puertos. Pero es importante nombrarlo porque es el inicio de este caso de corrupción. Todo este cambio con la industrialización y el desarrollo de las sociedades modernas, en concreto, el control social se profesionalizó y burocratizó, y la administración central empezó a ver un papel cada vez más importante. El control del orden público pasó a manos de organizaciones dirigidas por no profesionales, directores, funcionarios, prisioneros, de prisiones, policías y jueces, que dependían cada vez más en cuanto a su financiamiento y regulación interna del Estado, que también extendió su capacidad de intervención legislativa. Acciones Plumer, Sociología Person. Una de las preguntas que nos surge, ¿qué tan difícil es posar a los delincuentes
intelectuales conseguir que los empleados, jueces, abogados y demás involucrados acceder a sus pretensiones, al quedar tentados por el dinero ese de por vida, por el incremento de las mesadas pensionales, las onerosas coimas que se ofrecieron para corromper a los funcionarios judiciales, la avaricia del ser humano no tiene límites. Al creer que la ley las podría manipular a su gusto y dejando todo peso moral y ético a un lado, solo tiene una misión en mente, el de deshacerse los millonarios, volverse millonarios de la noche a la mañana, habilitando un fraude de más de 10.000 millones de pesos al Estado. Falsificaban y destruyeron documentos públicos, falsificaron firmas, especulado, prevaricato, conceptos para delinquir, entre otros delitos. Se cocinaban en este horno de corrupción. En pocas palabras, este hecho no es por una característica biológica del ser humano, es una decisión individual. Tanto los enfoques biológicos como los psicológicos que intentan explicar la delincuencia presuponen que la desviación es el síntoma de que algo funciona mal en el individuo y no en la sociedad. Consideran que el delito lo provocan factores que escapan del control del individuo, enraizados o en su cuerpo o en su cabeza. En consecuencia, si la criminología científica pudiera llegar a identificar las causas de la delincuencia, sería posible tratarlas. Delito de desviación, página 958. Ahora tenemos el punto 3. El grupo en exposición debe responder con sus palabras a la siguiente pregunta. Si usted fuera sociólogos con amplio conocimiento de la dinámica de la desviación y anomia que puede darse en el interior de una sociedad y tuviera que dar recomendaciones a un periodista del área judicial que hará un seguimiento informativo de este caso de corrupción, ¿qué recomendaciones le haría para que su informe no haga afirmaciones superficiales o insuficientes? De 3 a 4 recomendaciones. Nuestra primera, investigación fundamentada en los expedientes de la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia. De esta forma estaremos garantizando en la verdad y la precisión que debe tener un periodista. En estas redes se salpica a demasiadas personas y debemos de manejar con pinzas a cada nombre que se encuentre y darles una presunción de inocencia o de culpabilidad dependiendo de la sentencia de los jueces que llevan sus casos con responsabilidad de publicarlos. 2. Se debe tener una voz independiente, no actuar como vengadores anónimos o de ocultar información. Si hay personas que conozcamos o por mi tendencia política o empresarial y estén involucradas, eso suele suceder frecuentemente y de una vez estamos estructurando un delito en contra de nosotros. Muchas veces nos podemos desviar de nuestro proceder y por el afán de conseguir una primicia en nuestra investigación, pisoteamos los derechos de los demás. Puede ser que no sea un delito lo que hacemos en el momento, pero debe ser consciente que cada acción tiene una reacción y si ese afán pueda tener impactos negativos en terceros. Por tal razón debemos de tener en cuenta de los derechos hacia los demás de nuestro proceder. Eso se llama humanidad y en nuestra profesión la defendemos ante todo. Cuarto, no violar ningún tipo de ley para adquirir una entrevista o torcer la investigación para mi conveniencia o la de otro. Eso nos convertiría en delincuentes, que detrás de un teclado queramos enlodar a otros. Ante todo, debemos de manejar la imparcialidad y la equidad de nuestro actuar. Ahora vamos a escuchar el pautón que realizamos frente a Foncolpuertos. Fraude financiero en Foncolpuertos. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es Foncolpuertos? Es un caso de corrupción en Colombia donde se cobran de forma fraudulenta densidades de la liquidada empresa Puertos de Colombia a través de un fondo de pensiones. Pero para seguir en contexto con este caso, vamos a ver en qué momento supo el gobierno colombiano de este desastroso caso de corrupción. Bueno, el escándalo de Foncolpuertos estalló en 1998, luego de que 7 años antes el gobierno liquidó la empresa Puertos de Colombia y creó el 3 de enero de 1992, por medio del decreto 0036, un fondo de pasivo social para manejar reclamaciones laborales. Pero vamos muy rápido, retrocedamos un momento, vamos a ver cómo nació Foncolpuertos. Foncolpuertos es un atraco predeterminado que comienza en el gobierno de Gaviria, el cual quiere entregarle un negocio excelente a sus amigos. Para esto le paga al sindicato de Colpuertos. Este queda con la posibilidad de armar demandas y procesos de todo tipo en contra de la nación, y es así como se diseña una empresa para robarle al Estado. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Quiénes son los responsables de Foncolpuertos? Vamos a ver.
Los responsables y mayores beneficiarios de este fraude financiero son los exempleados, abogados, jueces, liquidadores, tesoreros y toda suerte de sujeto que dedicaron a atentar contra el erario público. Pero aquí viene lo más importante. ¿Quiénes fueron los más afectados por Foncolpuertos? Vamos a verlo. Así como lo ven, fue el Estado colombiano, ya que los 4,7 billones de pesos que fueron pagados a este desfalco salió de nuestros bolsillos, ya que somos nosotros los que pagamos los impuestos. En este escandaloso proceso hay 15.500 pensionados, 32.000 millones de nómina, 6.000 procesos laborales, 392 procesos legales, 52 procesos administrativos y un desfalco de 4,7 billones de pesos. Y ya para concluir, se violó el Código de Ética en el preciso momento donde se creó una organización con el fin de robarle al Estado millones de pesos. Este dinero se pudo usar para obras públicas, las cuales son muy necesarias hoy en día y que por culpa de personas malintencionadas, esto difícilmente se podrá olvidar.